Buen día, tutor y compañeros. A continuación voy a hacer la entrega correspondiente al curso de Pensamiento Latinoamericano según la guía Actividades para el paso 4 Argumentación, donde se nos solicita explicar las problemáticas a partir de la categorización sobre identidades, cultura, política en el entorno inmediato y de manera argumentada utilizando aplicaciones digitales, para lo cual, pues, como están observando, estoy utilizando la herramienta Miro, que es un tablero digital y que nos va a permitir ver la información que les voy a contar a continuación. Importante entonces dentro de este tema de cultura, identidad y política, considerar que para ello necesitamos revisar históricamente nuestra Colombia tierra querida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este tema del concepto de identidad parte entonces de esas preguntas que nos hacemos de quiénes somos. ¿Sí? Hoy en día se cuestiona bastante el tema de identidad, y es que cuando más se habla de identidad, hemos visto cómo este concepto se ha casi de deconstruido, ¿no? Porque realmente al final nuestra identidad pues representa quiénes hemos sido y a partir de ahí también quiénes seremos en adelante. Me explico, nosotros somos un proceso en constante evolución y por tanto pues es algo que nunca termina, ¿cierto? Mientras en la parte de la cultura, entonces hemos visto cómo frente a las lecturas que hemos tenido en el curso, cómo los rasgos físicos, hasta verbales, nos representan mediante expresiones artísticas o el mismo conocimiento en temas tangibles o intangibles sobre las mismas costumbres que estas comunidades o culturas hemos tenido, o que se han formado también a partir de la misma historia. Y cómo la política que nace en ese principio desde la lucha de quiénes somos y de lo que nos representa, identifica como colombianos, ¿no? Entonces veamos rápidamente cómo ha sido ese proceso de identidad, cultura y política a lo largo de la historia. Bueno, entonces arrancamos primero, pues digamos que Colombia empezó a poblarse hace unos 20.000 años en el Paleolítico, y sobre más o menos el 700 antes de Cristo fue como el florecimiento de las culturas, ¿no? Las más representativas, Tairona, Muisca. Sobre esta Muisca entonces hubo un gran desarrollo de ellas, con la Confederación Muisca sobre 1450, de tal forma que con la primera llegada de los españoles pues ya se encontraba como un estado un poco más consolidado, ¿no? En 1499, pues con el reino de tierra firme, hacia 1525 y 1533, se fundaron entonces las ciudades de Santa Marta y Cartagena de Indias, que pues hoy permanecen en la actualidad. Lo mismo que estas culturas, ellas permanecen a raíz de todo este tiempo, todavía están presentes en nuestra sociedad actual, ¿no? Ya con el reino de perdón, el nuevo reino de Granada, se crea pues la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá en el Virreinato del Perú en 1549, y así se iban asentando entonces esas primeras bases para una división político-administrativa del país. Recordemos que en ese entonces fueron las creaciones de los gobiernos y los corregimientos de Popayán, Pasto, Chocó y demás hasta 1648. En la época colonial y de la Nueva Granada, entonces encontramos que se caracterizó básicamente por la evangelización de los indígenas, el sistema tributario, el mestizaje, que es muy importante para todo este tema de cultura, identidad y política, por la mezcla entre españoles, indígenas y negros, y ya el tema de las clases sociales, ¿no? Hacia 1717, con las reformas borbónicas, se crea el Virreinato de la Nueva Granada, y esto es importante por todo el tema del oro, ¿no? Aquí también la ubicación geográfica de los dos océanos para Colombia era muy importante, y eso generó pues que se continuara el tema de la expansión. Las nuevas reformas económicas y las injusticias entonces generaron un deseo de un sentimiento independentista, y eso generó también a su vez unas revoluciones comuneras, y solo fue ya hasta 1810, el 20 de julio, ya próximamente, ahorita la celebración, que se generó ese grito de independencia, ¿no? Y de ahí en adelante pues todo lo que fue el tema de la patria boba, en las luchas entre federalistas y centralistas,
que es un poco de esas luchas que vivimos hoy en día, ¿cierto? Son las mismas luchas que hay por esos sentimientos encontrados frente a temas de injusticia o lo que nosotros pues queremos como luchar, ¿no? Em, Viene después entonces el tema de la reconquista, hacia 1819 ya la Gran Colombia, y ahí ya se empiezan a generar un tema de controversias porque ya empiezan a haber disputas internacionales por las delimitaciones territoriales y viene el primer conflicto contra Perú y hacia 1831 pues se desintegra esa Gran Colombia, ¿no? Eh, Esto generó pues un tema de desestabilidad interna, y empezaron todo el tema de las guerras civiles, ya con la Confederación Granadina, entre 1848 y 1858, entonces el surgimiento de los partidos transicionales como el conservador y liberal, en 1860 y 1862, los Estados Unidos de Colombia, y empieza una hegemonía de presidentes liberales hacia 1863 hasta 1886, que tuvimos nuestra Constitución de la República del 86, con el Partido Nacionalista creado por Núñez, y inicia todo un periodo que se llamó la regeneración, ¿cierto? Y aquí ya adquirimos el nombre de República de Colombia, ¿no? Siguen en las guerras civiles, la última más fuerte entre estos dos, entre conservadores y liberales, fue la de la Guerra de los Mil Días, que fue desde el 1891 y 1912, y caracteriza por ser una de las más letales por la cantidad de muertes, ¿no? Todas estas guerras entonces generó un tema de un atraso económico por la profunda deuda que se generó pues para financiar este tipo de guerras. Hacia 1903 entonces se independiza Panamá, y ya hay un tema de las... sigue habiendo guerras con los países que ya se están independizando y digamos que unas ventajas eran de los tratados que permitían hacer delimitaciones ya territoriales. Luego entonces ya inicia lo que se conoce como el periodo de la violencia, y en 1900, sí, digamos, ese periodo de la violencia en donde nacen las guerrillas liberales de extrema izquierda y a raíz de todas esas em, digamos, violencia, se crea pues el Frente Nacional, ¿no? Ese periodo donde se rotan el tema del poder entre conservadores y liberales. Ya hacia 1960 y 1970, ahí ya hay un tema también de unas influencias de influencia comunista, ¿cierto? Y nacen todos estos grupos radicales de extrema izquierda, el ELN, el M-19, el PR, la FARC, y en el mismo 70, entonces ese apogeo, narcotráfico, el surgimiento de carteles como el de Cali de Medellín con Pablo Escobar, que llega al Congreso y logran financiar con su fortuna grupos paramilitares y todo esto por el tema del tráfico de droga, ¿no? En la década de los 80, entonces con todo ese tema de esos conflictos y que se intensificó demasiado como lo podemos ver con el tema de los ataques terroristas, o el incremento de los desplazados, pues nació las primeras negociaciones de paz con Belisario y Virgilio, pues Belisario sin mucho éxito, Virgilio ya con el desarme del M-19 y el EPL. Y ya hacia la década de los 90, con la caída de la Unión Soviética y el debilitamiento de unos grupos comunistas y del mismo narcotráfico en el 93, pues con la caída de Pablo Escobar, y viene la década de los 90 con esta constitución política del 91, ¿cierto? Con la séptima papeleta. Y en ese periodo ya inicia todo lo que se llama la negociación de paz que se busca con el tema de Andrés Pastrana, que recordemos que fue lo que sucedió en ese momento. Luego viene el periodo presidencial de Álvaro Uribe, un poco cuestionado porque en parte pues, se redujo una cantidad de violencia, pero también fue tasado y ha sido denunciado por la cantidad o la vulneración de derechos humanos en ese periodo. Y luego ya con el proceso, en el periodo de paz de Santos, el proceso de paz de Santos que se hace, se firma el acuerdo y cerramos rápidamente entonces con la pandemia
Duque y las protestas, ¿cierto? Y vemos cómo toda esta evolución histórica nos muestra cómo fue influyendo cada uno de esos hechos, fenómenos en lo que hoy somos como Colombia, en lo que nos representa nuestra identidad cultural, nuestra identidad política y eso que representa lo que somos. Bueno, ya haciendo un símil entonces con el tema de las lecturas, me voy acá a la primera, que es Por una economía orientada hacia la reproducción de la vida de Franz y de Henry Mora. En esta entonces yo les había compartido en el foro, era que en esta economía orientada hacia la reproducción de la vida expone que este concepto de economía para la vida representa es que en realidad la actividad humana hoy en día, independientemente de cómo se realiza, no garantiza la supervivencia del ser humano. Si bien antes de una u otra forma se podía prescindir de la actuación humana, hoy por hoy ya no es viable, porque la continuidad de la vida, y en particular la de nosotros, la vida humana, finalmente dependen de nuestros propios comportamientos, ¿ciertos? Que se tienen en la producción, en el consumo y en general en toda actividad económica que se realice. La única forma es generar unas pautas específicas de comportamiento, de formas de organización de la sociedad. Estas pueden llegar a garantizar la reproducción de la vida, ¿cierto? Nos dice Franz y Mora, exponen a través de esos principios actuación de esos valores que hagan posible la vida. Pero para que esto ocurra se requiere de países conscientes. Habla de la racionalidad reproductiva, ¿no? De la problemática social y ambiental y ser ávidos de impulsar políticas públicas, de promover prácticas sociales y a su vez de establecer formas de economía orientadas hacia la reproducción de la vida. Es así como para el desarrollo propio de estas sociedades o economías alternativas que ellos plantean, nos pregunta, ¿cuál es la mejor sociedad posible? Y más allá del concepto de utopía y de libertad, lo cierto es que la satisfacción de las necesidades humanas debe estar acompañada de una reproducción de bienes y actividades que garanticen la supervivencia humana, ¿cierto? Bueno, pasando rápidamente entonces a la siguiente lectura de la rebelión del sujeto viviente ante la estrategia de la globalización, también había compartido una partecita muy importante de esa lectura y es que en mis reflexiones frente a las lecturas de Franz, por un lado a través del símil que hace comprometido, que ubica al ser humano como un sujeto poseedor de una ética que lo posibilita para la realización de una actividad material y que va muy en línea con lo que estábamos hablando de la reproducción de la vida, que contribuye a su autorrealización, que se traduce en la capacidad de libertad y del bien común. Para ello el ser humano requiere ser consciente de sí mismo. Nos habla de la autoconciencia, de ahí que la rebelión del sujeto se cimiente en el cuestionamiento que se hace hacia la legitimidad de la autoridad o ley. Y adicionalmente la explicación del juego de las locuras, concluyendo que lo no bueno no solamente debe ser útil, sino también necesario, hacia una ética del bien común. Es la invitación que nos hace Franz en esta lectura muy valiosa que me va a tener acá, punto que me pareció importante, que fue para él entonces la modernidad en su estado más avanzado de desarrollo en ella las cosas que se consideran en su relación medio-fin, es decir, abogando por ese tema de medio-fin, perdón, él cuestionando sobre esa relación de medio-fin, el sujeto actúa en busca de la mejor ganancia con el mínimo esfuerzo, destruyendo la naturaleza, porque está en medio para alcanzar la felicidad. Y por último tenemos entonces la lectura, me corre un momentico en nuestra pizarra, de Franz también, el marco categorial del pensamiento neoliberal. Entonces, ¿cuál es la tesis principal de este artículo sobre sobre la teoría neoliberal? Es que esta teoría interpreta de forma verdadera y absoluta la realidad humana y social. Pese a todas las críticas que se le hacen, que se han cuestionado en sus principios teóricos y que a su vez contiene una utopía de un proyecto que no es realizable, así todos esos de esa teoría estuvieran de acuerdo, es imposible porque, digamos, no es posible realizarla por ese mismo concepto de utopía. Pese a todos esos cuestionamientos, los autores neoliberales han ignorado hasta ahora estas críticas. ¿Pero por qué? Pues eso tiene una explicación. Porque es que esta teoría mantiene una gran influencia sobre las decisiones políticas y económicas basados en el tema de poder. Que en esa teoría pues realmente no se valida esos argumentos.
Sin embargo, pues se ha convertido en el discurso de muchas élites de poder económico y político. Y con esto entonces, tutor, pues termino mi exposición. Espero que haya quedado comprendida mi crítica, pensamiento y por ende el análisis que se hizo